las recomendaciones respecto a estos tres grandes grupos de alimentos, respecto a la ingesta de agua y respecto a la actividad física, y puse como ítem, ¿no?, que lean todas las guías, no solo los mensajes. En base a esto, y también que les va a resultar después para este punto, yo lo que ya les traje acá preparado es lo que yo les decía, que por un lado, acá estamos, por ejemplo, en el manual de aplicación de las guías GAPA, ¿sí? Acá cuando habla de los grupos, por ejemplo, les da las recomendaciones, como pueden ver resaltado, por frecuencia de consumo. Vieron que acá dice más o menos a qué medida casera equivaldría, ¿sí? Pero les da una recomendación por frecuencia diaria de consumo. De más o menos cuál sería la porción a la que se refiere la recomendación, pero de por sí les habla de... ¿sí? Por otro lado, acá tienen, repito, tienen medida casera y porción de frecuencia diaria, ¿sí? Fíjense, para todo tienen la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y acá, en las guías, en el manual de guía alimentaria, el manual no de aplicación, sino el de las guías GAPA, como quedaron formuladas, ¿sí? Tienen las cantidades en gramos, ¿sí? Carnes 130 gramos, frutas 300 gramos, hortalizas 400 gramos, acá en el medio les aclara que la idea es que entre verduras u hortalizas más frutas, el total sea de 700, ¿sí? ¿Cómo está conformado ese 700? Por 400 de hortalizas y por 300 de frutas, ¿sí? Leche, yogur y quesos, 500 gramos entre leche y yogur y 30 gramos de quesos preferentes blandos, ¿sí? A ver, un segundo. Bueno, entonces, como les decía, depende si buscan en el manual o en las guías, ¿sí? En el documento final de las guías, van a encontrar las recomendaciones en cantidades propiamente dichas, como ven acá, o en el manual de aplicación tienen la opción de frecuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir frecuencia? Cantidad, en este caso les da solo por día, no les da a la semana, por ejemplo, ¿sí? Pero les da una frecuencia diaria sin tener en cuenta el tamaño en gramos de esa porción. Acá les da una idea de tamaño casero, ¿sí? Que obviamente se relaciona con los gramos, ¿sí? Pero nosotros podemos usar solamente esto. Lo que yo les decía era, bueno, que acá, en el punto 1, ustedes tienen que completar las recomendaciones para cada uno de estos grupos alimentarios con todas las recomendaciones que ustedes encuentran en ambos manuales, ¿sí? Entonces, si ustedes tenían bien completito armado eso, ¿sí? Incluso si hay más información desparramada en los manuales, pero les muestro algo como para que me entiendan por qué yo les decía tienen tanto recomendaciones de frecuencias como en gramos. Si ustedes tenían bien completo acá, por ejemplo, para frutas y hortalizas, todas las recomendaciones que encontraban, perdón que de rato interrumpo porque se van sumando compañeros y los tengo que admitir. Ahí está. Bueno, si ustedes tenían acá bien completa todo lo que hayan encontrado en las guías respecto a recomendaciones, después este punto 3 le iba a resultar fácil, ¿sí? Acá lo que tenían que hacer era que yo les di la opción en realidad la clase pasada. La idea principal del trabajo era que ustedes comparen según todas las recomendaciones, porque en realidad son diferentes modos de evaluar lo mismo, digamos, ¿sí? Por eso yo les decía, cuando está recomendado según frecuencias y hace un ejemplo de cuánto sería una porción casera, obviamente que eso está calculado en base a más o menos cumplir la cantidad en gramos que se pretende cuando se da la recomendación en gramos específicamente, ¿no?
Bueno, entonces, después, como resultó que ustedes se fueron encontrando con lo mismo que me había encontrado yo cuando corregí sus trabajos, era que no todos hicieron el recordatorio de 24 horas con todas las ingestas diarias. Y eso fue un error a la hora de resolver la actividad. Como les decía, que no lo tomen como reto, sino como una cuestión a tener en cuenta, porque en esta materia es básica y fundamental. A veces son muy despistados con las consignas, ¿sí? Entonces, algunos compañeros habían hecho el registro diario de consumo de todas las comidas, completando esa planilla, y otros solo lo dejaron con desayuno, colación y almuerzo. Ante esta dificultad, que yo lo que no quería era que les genere en realidad una complejidad, le dije, bueno, igual quédense tranquilos porque ustedes pueden elegir, en todo caso, solo una recomendación y comparar con esa recomendación, pero a todos compárenla con la misma. Es decir, si yo tomo que voy a comparar el consumo diario en frecuencia, sin tener en cuenta los gramos, a los 37 compañeros, ¿sí? Que tengo acá la carpeta, ¿sí? Entonces, tienen que evaluar a todos, los comparo de la misma manera, a través de las porciones diarias para esos 3 grupos de alimentos, ¿sí? Que les plantea el trabajo. Ahora, si yo me propongo, en cambio, ver la cantidad en gramos, bueno, ahí específicamente, obviamente voy a usar el recordatorio de 24 horas porque la frecuencia de consumo no me va a dar esta información y, repito, por las dudas, que quede claro, a todos los compañeros los evalúo a partir del consumo en gramos, que lo voy a ver solamente en la en el recordatorio de 24 horas, y en base a eso establezco si cumplo o no con la recomendación, ¿sí? A ver, un segundo. Bueno, retomo acá. Entonces, para que vaya quedando claro, ustedes en las GAPA tienen, todo apunta a la misma recomendación que en las guías GAPA explica por qué se busca limitar el consumo de algunos alimentos y por qué se busca el incentivo de aumentar el consumo de otros alimentos, ¿sí? Eso explica todo en las guías GAPA. Dice justamente la prevalencia que hay de sobrepeso y obesidad, la prevalencia que hay sobre enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, como la diabetes, ¿sí? Entonces, en base a todo el panorama de nuestra población argentina y en base a la recolección de diferentes encuestas y justamente frecuencias de consumo como recordatorio 24 horas que se hicieron a nivel nacional, se vieron características en la alimentación de nuestro país que podrían ser mejorados para cambiar esa condición de salud que nos representa, ¿sí? Entonces, que disminuya la cantidad de personas con sobrepeso o obesidad, que disminuya la cantidad de diabéticos, que encima cada vez son más jóvenes las personas diagnosticadas con diabetes, ¿sí? Que disminuya la prevalencia de hipertensión. Entonces, ¿qué hicieron para eso? Establecer recomendaciones de cambios de hábitos en la alimentación que cuando vieron cómo era la alimentación detectaron ciertos problemas. Por ejemplo, el elevado consumo de carnes. ¿Por qué hay ahí un problema? Porque las carnes son representativas de grasas saturadas, ¿sí? Entonces, si las grasas saturadas se relacionan a la incidencia de enfermedades cardiovasculares, obviamente que no significa que no tengo que comer, porque son fuente de proteínas de alto valor biológico, pero sí que tengo que limitar porque no hay forma de sacarle del todo las grasas saturadas. Entonces, las guías establecen que limite el consumo. Esto sucede igual con los lácteos, que sí o sí tienen composición grasa, como ser los quesos, ¿sí? Ahora, hay otros alimentos, como las frutas y verduras, que tienen un montón de nutrientes que casi ninguno se relaciona con ningún exceso negativo en la salud, y que se vio justamente que esos alimentos, al contrario, tenemos un muy bajo consumo, ¿sí? Repito, toda esa investigación previa antes de formular las GAPA están explicadas hasta la página más o menos 96,
¿sí? Antes está explicado todo ese proceso. Entonces, como se vio que nuestro consumo era muy bajito de frutas y hortalizas y que a su vez tienen un montón de nutrientes que podrían contribuir a mejorar la salud cardiovascular, a disminuir los niveles de colesterol en sangre, etcétera, 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 ¿sí? A controlar la glucemia por la diabetes y demás, en estos alimentos, al contrario que en las carnes, lo que se busca es estimular a un mayor consumo, ¿sí? ¿Por qué repito esto? Porque ustedes muchas veces me preguntaron, profe, si se pasa en el consumo de frutas, por ejemplo, ¿está inadecuado por exceso? No, porque ustedes tienen que interpretar la recomendación. Si nosotros buscamos recomendar un consumo mayor en frutas y hortalizas porque es bajo, lo que buscamos es alcanzar ese consumo de la recomendación, que es de 300 de fruta y de 400 de la variedad que existe de hortalizas. Si se pasa, no pasa nada. Si no voy a poner tiene un consumo inadecuado por exceso, cuando en realidad lo que quiero es que la población coma más de esta cantidad de alimentos. Lo que importa en este grupo de frutas y hortalizas es aquellas personas que tienen un consumo por debajo de esta recomendación. Entonces, voy a tener en definitiva dos categorías. El consumo adecuado, cuando consuma esta cantidad o más, o el consumo inadecuado por déficit, ¿sí? Por consumo menor a la recomendación. Y al contrario ocurre con estos alimentos, que si ustedes leyeron bien todas las guías, que para esta altura me imagino que ya leyeron mucho más que lo que habían llegado a leer hasta las clases del martes, como tienen más bien la característica contraria, que se busca limitar su consumo, en caso de quesos y carnes, ¿sí? Quesos y carnes, ¿sí? Por su contenido en grasas saturadas, justamente ahí vamos a tener las categorías: inadecuado por exceso o un consumo adecuado cuando no se pase de esta cantidad, ¿sí?